Las hermanas de Ozark, que atrajeron a sus prometidos al lago para nadar, y los ahogaron. Eso decía la nota manchada de sangre, escondida en la Biblia de un predicador muerto meses atrás. 43 jóvenes, todos desaparecidos, todos atribuidos a... se fueron al oeste a trabajar. Pero Thomas Becket no había ido al oeste. Apenas escapó de las hermanas Whitmore a medianoche, jadeando y abriéndose camino fuera de las aguas negras del lago Ozark. La carta lo explicaba todo, cómo Lily y Rose lo habían ahogado mientras sonreían, cómo solo lo habían soltado cuando se escucharon voces al otro lado del lago. 43 tumbas alineadas en la orilla. Alguien había estado contando a los muertos. Todo el mundo en el pueblo lo sabía. El sheriff lo sabía. El predicador lo sabía. Incluso las familias que tomaban el dinero de los Whitmore sabían que sus hijos estaban alimentando a los peces. Pero, ¿por qué dos hermanas devotas de la iglesia se convertirían en las asesinas más peligrosas de la historia de Missouri? ¿Y si la única persona que puede hablar se da cuenta de que detenerlas le costará lo que le queda? La luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas polvorientas de la casa parroquial mientras Sarah May Thornton se arrodillaba junto al cofre de madera de su padre. Sus dedos temblaban mientras intentaban desabrochar las correas de cuero intactas desde su entierro 3 semanas atrás. El olor a cuero viejo y tinta desvanecida emanó de su interior al levantar la tapa pesada, revelando la colección de toda una vida de un ministro. Sermones encuadernados, correspondencia con oficiales de la iglesia. Su Biblia desgastada al fondo como una piedra angular. Había acudido en busca de consuelo, tal vez un último sermón para copiar con su delicada escritura. Algo que aliviara el vacío que se había instalado en su pecho desde que la consunción finalmente se lo había llevado. Lo que encontró, en cambio, fue una carta que destrozaría todo lo que conocía del hombre que la había educado para ver el bien en todo el mundo. El sobre estaba encajado entre la tapa trasera y el lomo de la Biblia, sellado con cera roja agrietada por el tiempo. En la portada estaba su nombre grabado con la letra de su padre, pero debajo, con otra tinta, decía: «Solo si me pasa algo». El corazón de Sarah May se aceleró al romper el sello, desplegando una sola hoja de papel. No era la escritura de su padre, sino el garabato desesperado de alguien más. «Me llamo Thomas Becket y me estoy muriendo». Comenzaba la misiva. No por enfermedad que cure con rezos o medicinas, sino por el horror que siento al cerrar los ojos y ver sus rostros en el agua. Sarah May se dejó caer en el sillón de lectura de su padre, el papel temblando en sus manos mientras continuaba. «Llegué al lago Ozark hace 3 meses, buscando trabajo en el aserradero Whitmore, y lo hallé, y la atención de las 2 mujeres más hermosas que jamás había visto. Lily y Rose Whitmore me recibieron con sonrisas que podrían derretir el invierno, y me sentí el hombre más afortunado de Missouri». La carta detallaba cómo las hermanas habían cortejado a Thomas con roces casuales y miradas insinuantes en el servicio dominical, invitándolo a paseos nocturnos junto al lago, y cómo su conversación había pasado de insinuaciones a propuestas de nadar a medianoche en la cala escondida, donde el agua era profunda y la luna brillaba como monedas de plata sobre la superficie. Debería haberlo sabido, había escrito Thomas. Su escritura se volvía más errática con cada línea. Debería haberme preguntado qué tenían en mente 2 mujeres tan hermosas y ricas en fijarse en un don nadie como yo. ¿Por qué se empeñaban en verme a escondidas? ¿Por qué siempre hablaban del lago como si tuviera magia propia solo visible en la noche? Sarah May se contuvo la respiración mientras leía el relato de Thomas sobre esa última noche. Cómo las hermanas lo habían guiado a través del bosque hasta la cala aislada. Sus vestidos blancos fantasmas bajo la luna, esperando en el agua frente a él. Se estaban riendo, había escrito. Una risa suave y melodiosa que seguí sin dudar, aunque el agua me llegara al pecho. Incluso cuando me di cuenta de que habíamos aguantado mucho más de lo que cualquier nado sensato habría exigido. Lo que siguió le revolvió el estómago a Sarah May. Cómo la risa se había detenido, cómo las manos de Lily se habían aferrado a sus hombros, cómo Rose había empujado su cabeza hacia abajo, cómo el agua había llenado sus pulmones mientras luchaba contra su fuerza inesperada. «Me sostuvieron bajo el agua hasta que todo se volvió oscuro», continuó Thomas, «y solo las voces que gritaban al otro lado del agua me salvaron la vida. Me liberaron entonces, arrastrándome a la orilla como si me hubieran salvado de ahogarme en lugar de dejarme ahogarme,
contándole a cualquiera que preguntara que el pobre Thomas casi se ahoga por nadar solo en aguas peligrosas. La carta continuaba explicando cómo Thomas había tratado de decirle al sheriff Morton lo que había sucedido, pero que lo habían despedido como a un hombre cuyo casi ahogamiento le había confundido el juicio. El sheriff me dijo que debería agradecer que las hermanas Whitmore me hubieran salvado, había escrito Thomas, y que correr historias locas sobre ciudadanos tan respetados solo me haría quedar mal a mí y me costaría mi trabajo en el aserradero. Las manos de Sarah May temblaron al final de la misiva. Dejo Lake Ozark mañana, aunque no me salvará. El miedo que me metieron en el pecho se ha anclado como un cáncer, y no puedo dormir, no puedo comer, no puedo pensar en nada más que en el agua llenando mis pulmones mientras me sonríen desde la oscuridad. Pero antes de irme, tengo que decirle la verdad a alguien, y el reverendo Thornton siempre ha sido un hombre de voz contra la injusticia. Si me ocurre algo mientras viajo al oeste, si hallan mi cuerpo flotando en algún río lejano, sabed que no fue accidente ni suicidio, sino las bellas hermanas Whitmore, que recogen jóvenes como flores y los tiran cuando se sacian de verlos morir. Sarah May dejó la carta a un lado con manos temblorosas y buscó el periódico local que había guardado de la semana en que Thomas había abandonado el pueblo. Allí estaba, en la pequeña columna de noticias locales: Thomas Becket, nuevo empleado del aserradero Whitmore, ha salido de Lake Ozark en busca de trabajo en los territorios del oeste. Le deseamos mucha suerte en sus empeños. Pensó en los otros chicos que supuestamente se habían mudado al oeste en los últimos 2 años. Apuestos forasteros que habían llegado en busca de trabajo y desaparecido con la misma tranquilidad, siempre con la misma historia, siempre despidiéndose solo de la familia Whitmore, que los había contratado. 43 nombres acudieron a su mente. 43 rostros que había visto en la iglesia o en reuniones comunitarias, 43 hombres que simplemente se habían desvanecido en la inmensidad de la frontera americana, dejando tras de sí solo los anuncios de periódico de sus supuestas partidas. Sarah May estrechó la misiva de Thomas Becket contra su pecho, y sintió que una horrible comprensión se abalanzó sobre ella como un sudario. Su padre lo había descubierto, y se había quedado callado. Sarah May se quedó 3 noches en vela, leyendo la carta de Thomas Becket, memorizando cada palabra desesperada, hasta que pudo recitar su testimonio como una oración. La 4ª mañana, se puso su mejor vestido negro de lana, y recorrió el 1/4 de milla polvoriento hasta la oficina del sheriff, con la carta bien guardada en su Biblia. Su corazón latía con fuerza en su pecho como un pájaro enjaulado. Había practicado sus palabras, la sorpresa y la reacción de Sheriff Morton, las hermanas Whitmore encadenadas al anochecer, la justicia servida rápida y limpiamente, como su padre siempre había predicado que debía ser. El sheriff Morton levantó la vista de su escritorio cuando ella entró, su rostro curtido frunciéndose en la misma sonrisa comprensiva que había visto en el funeral de su padre. Sarah May, niña, ¿qué te trae por aquí esta mañana? Espero que tu madre esté mejor. Se sentó en la silla de madera frente a su escritorio y colocó la Biblia en su regazo, sus dedos recorriendo su cubierta de cuero desgastada mientras encontraba la fuerza. Sheriff Morton, he encontrado algo terrible, algo que no puede esperar un día más. Su rostro se ensombreció mientras retiraba la carta y la dejaba sobre su escritorio, describiendo cómo la había descubierto escondida en la Biblia de su padre. Cómo revelaba un intento de asesinato por parte de las hermanas Whitmore, cómo insinuaba que decenas de jóvenes que habían abandonado el pueblo podrían estar muertos. Morton tomó la misiva con manos repentinamente pesadas, sus ojos recorriendo las desesperadas palabras que Thomas Becket había dejado atrás. Sarah May se quedó mirándola, esperando sorpresa, indignación, una decisión de hacer algo, y en su lugar, vio algo que le revolvió el estómago: resignación. Y debajo de eso, algo que parecía casi miedo. Dejó la misiva y se reclinó en su asiento, sus dedos tamborileando sobre el escritorio en un ritmo que delataba tensiones reprimidas finalmente liberándose. Sarah May, dijo en voz baja, tengo que decirte algo, y va a ser difícil de escuchar. Algo que me ha estado royendo durante meses. Morton se puso en pie y se dirigió a la ventana que daba a la calle principal, donde las chimeneas del aserradero Whitmore se elevaban como obeliscos contra el cielo de la mañana. He sospechado de esas hermanas durante casi un año, dijo sin volverse. Thomas Becket,
No fue el primero que llegó a mí con cuentos locos sobre casi ahogarse, pero fue el más sensato al respecto. Pero, Sarah May, niña, tienes que comprender la situación con la que lidiamos aquí. Se giró para mirarla y vio en sus ojos el peso de los juramentos que habían consumido su espíritu. Medio pueblo trabaja en ese aserradero, y la otra mitad vive del dinero de Whitmore de una manera u otra. Ellos erigieron el nuevo campanario de la iglesia, costearon el techo de la escuela, suministran la medicina que mantiene a la anciana señora Henderson respirando, y la harina que alimenta a los niños Peterson. Sarah May sintió que la habitación se cerraba a su alrededor mientras Morton seguía. Su voz como la de un hombre confesando pecados a un sacerdote. El sueldo de tu padre apenas llegaba para las medicinas de tu madre, y sabes tan bien como yo que esas donaciones mensuales de los Whitmore les salvaron de perder la casa parroquial. Todas las familias de este pueblo han recibido su limosna en algún momento, y todos saben que esa limosna tiene como condición el silencio ante cualquier cosa que pueda quedar mal a sus benefactores. Volvió a tomar la misiva de Thomas Becket, sosteniéndola como quien sostiene una serpiente que sabe que lo morderá. Podría arrestar a esas hermanas mañana, Sarah May, pero ¿a dónde nos llevaría eso? El aserradero cerraría, los empleos se irían, y para el invierno, la mitad de este pueblo se moriría de hambre o se congelaría hasta morir en casas que ya no podrían pagar para calentar. El sheriff volvió a su asiento y miró a Sarah May a los ojos, y vio en ellos la cruel aritmética de la supervivencia que había devorado a su pueblo. He estado siguiéndolas, registrando lo que puedo, esperando encontrar algo que no me obligue a matar a todas las familias en Lake Ozark para hacer justicia. Pero todos los testigos posibles han abandonado el pueblo o han aprendido a callar. Cada pista apunta de nuevo a alguien que vive y respira gracias a Whitmore. Y cada autoridad a la que podría acudir le debe un favor a la familia que alimenta a toda esta zona. Morton abrió el cajón de su escritorio y sacó una carpeta gruesa llena de papeles, extendiéndolo sobre el escritorio como si estuviera extendiendo las piezas de un rompecabezas imposible. Tengo 43 nombres de hombres que partieron hacia los territorios del oeste. 43 coincidencias que empezaron a ocurrir una vez que las hermanas Whitmore llegaron a edad de matrimonio. Pero no tengo cuerpos, no tengo testigos. No puedo continuar así sin destruir cientos de vidas inocentes. Sarah May observó los papeles esparcidos, reconociendo muchos de los nombres como caras que había visto en las cenas de la iglesia y en las reuniones comunitarias, jóvenes que le habían sonreído a través de la iglesia antes de desaparecer en la frontera sin fin de América. «Entonces, ¿no va a hacer nada?», dijo, su voz apenas un susurro. «¿Vamos a dejarlas que sigan matando, porque pararlas es incómodo?». El rostro de Morton se enrojeció de vergüenza y rabia, y por un instante vio al hombre que había sido antes de que el compromiso lo consumiera hasta este cascarón de agotamiento moral. «Te digo que la justicia no siempre es posible, Sarah May, y a veces el bien mayor exige males menores para evitar males mayores». Ella tomó la carta de Thomas Becket y la guardó de nuevo en su Biblia, sus movimientos bruscos con rabia creciente. «Mi padre predicó que la justicia de Dios siempre prevalecería, que la verdad siempre vencería a la oscuridad, pero él lo sabía, y se quedó callado, como usted». «Dime, Sheriff Morton, ¿cuántos más jóvenes tienen que morir antes de que las matemáticas de tu conciencia finalmente sumen hasta el punto de hacer lo correcto?» Ella se levantó para marcharse, pero la voz de Morton la detuvo en la puerta. «Sarah May, por favor, piensa antes de actuar con esa carta. Hay poderes en este pueblo que no puedes enfrentar solo, y continuar por ese camino te costará lo que te queda». Sarah May caminó a casa bajo el sol de la tarde, las palabras del Sheriff Morton pesando sobre ella como una carga. Aquella noche, se sentó en el porche delantero de la casa parroquial y miró el lago Ozark, su superficie oscura, reflejando la luz del atardecer como un espejo que conocía demasiados secretos. Contó las piedras esparcidas por la orilla. 43 piedrecitas dispuestas en una forma que nunca antes había advertido. Puestas allí, por alguien que había estado contando los muertos, mientras los vivos preferían la ceguera voluntaria. Sarah May volvió a la orilla del lago antes del amanecer del día siguiente, con un farol y la caña de pescar de su padre como tapadera para su verdadera intención: inspeccionar esas 43 piedras más de cerca. En la penumbra antes del amanecer,
Pudo notar que no eran una dispersión aleatoria, sino un monumento, cada piedra colocada con respeto, como si estuviera erigiendo un altar. Mientras se agachaba junto a la disposición, escuchó el chapoteo de los remos en el agua, y miró hacia arriba para ver a un anciano remando un pequeño bote de pesca hacia la orilla. Su rostro curtido se frunció en sospecha hasta que la identificó como la hija del predicador. «No debería estar aquí tan temprano, señorita», dijo el hombre en un inglés muy marcado, su voz arrastrando la musicalidad de su Suecia natal. «El lago no es seguro antes del amanecer». Sarah May había estado observando a Henrik Svensson por el pueblo durante años, pero nunca le había hablado. Moraba solo en una cabaña destartalada a orillas del lago, vendiendo su captura diaria al que quisiera comprarla y guardándose para sí mismo, como los inmigrantes que habían descubierto que el silencio era con frecuencia el precio de la aceptación. Pero algo en su mirada mientras observaba las tumbas le reveló que el silencio de Henrik no era ceguera voluntaria como el resto de Lake Ozark, y tomó una decisión que alteraría sus vidas para siempre. «Henrik», dijo, señalando las rocas, «¿las colocaste aquí?» El rostro del anciano pescador palideció bajo su piel curtida por el sol, y sus manos se apretaron sobre los remos como si quisiera escapar de regreso a la seguridad de las aguas profundas. Se quedaron mirándose a través de la franja de la orilla durante un largo rato. Dos personas que habían tropezado con el mismo horroroso conocimiento, y de repente se encontraban desesperadamente no solas con él. «Sabe», dijo al fin, no una pregunta, sino una declaración cargada de comprensión compartida. «Usted sabe lo que les hacen a los muchachos que vienen a trabajar aquí». Sarah May sacó la carta de Thomas Becket de su Biblia y se la entregó a Henrik, quien leyó el angustiado testimonio con creciente reconocimiento. «A este hombre yo lo vi esa noche», susurró Henrik, su inglés haciéndose más entrecortado a medida que la emoción superaba la dicción cuidadosa. «Estaba pescando tarde, revisando redes, cuando oí las risas de la cala escondida. Creí que quizás eran unos jóvenes bañándose, jugando, y remé más cerca para asegurarme de que estuvieran seguros. Pero luego las risas cesaron, y vi a las dos hermosas hermanas sosteniéndolo bajo el agua. Y supe, esto no es nadar, esto es matar, esto es matar». Sus manos temblaron al entregarle la misiva a Sarah May, y observó cómo lágrimas se acumulaban en sus pálidos ojos azules. Abrí la boca para gritar, para detenerlas, pero entonces me escucharon a través del agua y lo soltaron. Lo rescataron, fingieron, y pensé, tal vez me equivoqué. Tal vez el viejo Henrik ve cosas que no están ahí. Henrik encalló su bote y se dejó caer en un tronco flotante, pareciendo de repente sus 60 y tantos años. Pero luego llegaron jóvenes al pueblo, y más jóvenes desaparecieron, y empecé a mirar. Noté el patrón. Siempre hombres atractivos y extraños, siempre sin familiares cerca para preguntar, siempre la misma historia de mudarse al oeste para una vida mejor. Señaló las tumbas con un dedo tembloroso. «Cada piedra es por uno de ellos, puesta aquí para que alguien recuerde sus nombres cuando todos los demás olviden. 43 piedras para 43 asesinatos. Y yo soy el único que importa, porque soy el único que no puede ser comprado con el dinero de Whitmore, ni intimidado con amenazas de Whitmore». Sarah May sintió un escalofrío que no tenía que ver con el aire de la mañana, mientras Henrik seguía contando cómo había visto ahogarse a varias personas en los últimos 2 años, siempre desde la distancia, siempre demasiado tarde para hacer algo. «Son observadoras, estas hermanas», dijo, su voz reduciéndose a un susurro. «Prefieren noches sin luna. Utilizan la cala escondida donde el agua es más profunda, y sumergen los cuerpos donde las corrientes los arrastrarán a las zonas donde ningún pescador llega». La noticia de Henrik sobre el cementerio submarino le revolvió el estómago a Sarah May, pero también despertó algo parecido a la esperanza. Finalmente, había evidencia que no podía ignorarse ni explicarse. «Muestra», dijo, las palabras saliendo de su boca antes de que hubiera tenido tiempo de pensar en lo que estaba pidiendo. Henrik la miró como si hubiera propuesto volar a la luna, y sacudió la cabeza. «No, no, señorita. No sabe lo que pide. Los sitios en donde echan los cuerpos son hondos y traicioneros, aún para vaqueanos de la pesca. Y si las hermanas averiguan lo que sabemos,
Nos uniremos a su colección en el fondo del lago. Pero Sarah May había pasado 3 noches en vela luchando con su conciencia y el legado de cobardía moral de su padre, y no iba a dejar que el miedo dictara sus acciones. Henrik, si no registramos lo que hicieron, si no encontramos evidencia de estos asesinatos, entonces 43 hombres murieron por nada, y docenas más los seguirán al agua. El anciano pescador observó su rostro a la luz del amanecer, y en él reconoció el idealismo que él mismo había traído de Suecia décadas atrás, antes de aprender que la justicia era un lujo que solo podían permitirse los fuertes. Es igual que su padre, dijo al fin, pero quizás más fuerte que él, quizá menos dispuesta a tolerar que el mal prospere por comodidad en combatirlo. Henrik se puso en pie en el tronco y se dirigió a su embarcación, deteniéndose con una mano en la proa. Le enseñaré los rincones donde yacen los cuerpos y le ayudaré a registrar lo que hicieron las hermanas. Pero debe saber que una vez que iniciemos este camino, no habrá vuelta atrás. Ellas van a saber lo que estamos haciendo y van a intentar callarnos como callaron a todos los demás. Sarah May se subió a la pequeña barca de pesca de Henrik cuando el sol asomaba por el horizonte, extendiendo sombras sobre el lago que parecían señalar directamente hacia la ensenada oculta, donde tantos jóvenes habían dado su último suspiro. Mientras remaban hacia aguas más profundas, pensó en la carta desesperada de Thomas Becket y el silencio aterrador de su padre, en los cálculos de supervivencia del sheriff Morton y la vigilia solitaria de Henrik entre las lápidas conmemorativas. En algún lugar bajo la apacible superficie del lago Ozark se encontraba la evidencia que podría llevar ante la justicia a 43 hombres asesinados o sumar 2 nombres más a la lista de Henrik. Y Sarah May ya no sabía qué resultado era más probable. El cambio en la forma en que la gente se relacionaba con Sarah May comenzó de manera sutil, como el primer escalofrío del invierno. La señora Patterson, que siempre la había saludado en la tienda general, ahora apartaba la mirada y se movía en vano cuando Sarah May entraba a comprar provisiones para su madre enferma. Los niños que antes saludaban con la mano cuando pasaba para cuidar las flores de la iglesia, ahora le tiraban guijarros a los pies y susurraban cosas que sus padres les habían prohibido decir en voz alta, pero que de alguna manera habían absorbido del aire envenenado que se había asentado sobre Lake Ozark como la niebla de la mañana. Sarah May se dio cuenta de lo sola que estaba cuando llegó al despacho del Dr. Whitman con su madre, que desde hace meses sufría dolores de pecho cada vez más intensos que la despertaban en medio de la noche. El médico, que había parido a la mitad de los bebés del pueblo y curado sus heridas con manos gentiles y palabras amables, miró a través de Sarah May como si fuera de cristal. «Temo que estoy reservado hasta un futuro previsible», dijo sin mirar el libro de citas abierto en su escritorio, sus páginas notablemente vacías. Quizá la señora Thornton podría recibir cuidados en Springfield. El viaje sería agotador en su estado. Aquella noche, Sarah May se sentó junto a la cama de su madre y escuchó la respiración superficial y fatigada que anunciaba un corazón que se rendía. Mary Thornton siempre había sido delicada de salud. Los inviernos de Missouri y la preocupación de tener que cuidar de todos los demás, que era el deber de la esposa de un predicador, la habían debilitado. Pero el dolor de ver a su hija convertirse en una paria en la comunidad a la que habían dedicado 15 años de servicio era más que cualquier enfermedad. Sarah May, su madre, susurró, su voz apenas audible sobre el silbido en sus pulmones. Tal vez deberías dejarlo ir. Tu padre se quedó callado por una buena razón. Y tal vez deberíamos confiar en su juicio. Las words hit harder than any blow could have, because Sarah May could see the fear in her mother's eyes. The realization that their survival depended on the mercy of people who had already decided that the Thornton family was no longer deserving of charity or even basic human decency. Las donaciones mensuales de los Whitmore dejaron de llegar la semana en que Sarah May visitó al Sheriff Morton, y la pequeña congregación que una vez llenó su iglesia, ahora se reducía a 3 ancianas que asistían más por hábito que por devoción. El plato de la colecta que una vez había llenado la casa parroquial de calor y alimento ahora apenas alcanzaba para harina y manteca de tocino. Sarah May había estado enviando cartas bien elaboradas a las autoridades de Springfield y Kansas City, jurando por el testimonio de Thomas Becket y los relatos de testigos presenciales de Henrik, nombres y fechas
y cada pieza de evidencia que pudo reunir sobre las desapariciones en serie que habían afectado a Lake Ozark. Había escrito a periódicos, alguaciles federales, clérigos, a cualquiera que tuviera el poder y la autoridad para investigar delitos que los funcionarios locales no podían o no querían investigar. Las respuestas, cuando llegaban, eran cartas modelo que decían poco más que un desinterés educado en lo que un funcionario de Kansas City desestimó como las fantasías histéricas de una mujer afligida, cuya pérdida obviamente ha perturbado sus facultades. Effervescence mental. El tajo más doloroso se produjo cuando interceptó una misiva dirigida al sheriff Morton desde la Fiscalía de Springfield, que descubrió que éste había remitido a su vez a Morton en lo que el fiscal calificó como su debida diligencia en la investigación de denuncias de histeria femenina que podrían poner en tela de juicio a miembros respetados de nuestra Salt and Bay comunidad. La carta seguía elogiando a Morton por su forma sensata de abordar las lamentables fantasías de la hija del difunto reverendo Thornton, y le aseguraba que no se llevaría a cabo ninguna investigación adicional sobre la base de Peroquida Quantrocenta de la SIDA. Las acusaciones infundadas de una mujer obviamente perturbada por el dolor. Henrik había desaparecido durante 3 días cuando Sarah May descubrió su bote de pesca flotando vacío cerca de la ensenada secreta, donde tantos jóvenes habían tomado su último aliento. Sus tumbas estaban esparcidas por la orilla como si alguien las hubiera pateado con rabia, destrozando el arreglo que era el único monumento a 43 hombres asesinados. Sarah May recorrió la orilla del lago gritando su nombre hasta quedarse afónica, pero no halló al anciano pescador, sino sus redes enmarañadas en los juncos y su caja de aparejos abierta en el porche delantero de su cabaña, con todo su contenido esparcido, como si lo hubieran interrumpido mientras preparaba una mañana de pesca. Aquella noche, mientras Sarah May cuidaba de su madre y trataba de persuadirla para que tomara unas cucharadas de sopa rala, alguien llamó a la puerta de la casa parroquial. Abrió para ver a Lily y Rose Whitmore de pie en su puerta como ángeles de la misericordia, sus hermosos rostros llenos de preocupación que habrían engañado a cualquiera que no hubiera leído el juramento desesperado de Thomas Becket sobre su verdadera naturaleza. «Querida Sarah May», dijo Lily con su voz musical, «escuchamos que la salud de tu madre está fallando, y queríamos ayudar en lo que pudiéramos. Tal vez podríamos coordinar que que Whitman vaya a su casa, o suministrarle algunas de las medicinas especiales que tan bien han funcionado con otras personas de nuestra comunidad que han pasado por lo mismo». Rose se adelantó con una canasta cubierta de tela blanca. Su joven rostro brillaba con lo que parecía sincera compasión. «También hemos traído provisiones para que puedan sostenerse mientras tu madre está enferma. Hay pan fresco y mermeladas, algo de la buena mantequilla de nuestra lechería, una botella del tónico que ha aliviado a tantas familias en duelo y necesidad». Sarah May le había mirado a los ojos y no había visto nada más que bondad y caridad cristiana. Las mismas expresiones que deben haber usado mientras ahogaban a Thomas Becket, las mismas sonrisas amables que habían mostrado a las 43 jóvenes que las habían seguido hasta su muerte en las aguas oscuras del lago Ozark. «Gracias por su amabilidad», dijo Sarah May tomando la canasta con manos que solo temblaban un poco, «pero nos estamos defendiendo bastante bien solas». La sonrisa de Lily no flaqueó, pero algo helado pasó tras sus ojos, el depredador acechando bajo la máscara de benevolencia comunitaria. «Sí, hija», respondió, «pero recuerda, nuestra puerta siempre está abierta si necesitas ayuda, y nuestras oraciones están con ustedes dos en estos momentos». Mientras las hermanas se alejaban en el crepúsculo, Sarah May se dio cuenta de que ahora estaba sola en un pueblo que había preferido mentiras cómodas a verdades incómodas, y cuyo siguiente nombre grabado en el monumento de Henrik sería probablemente el suyo. El anuncio del paseo en bote social de la iglesia se publicó en el Lake Ozark Weekly Herald, un jueves por la mañana a finales de septiembre, escrito en letras alegres que prometían una tarde de compañerismo cristiano y comunión en las aguas que hicieron famoso a su ciudad en todo Missouri. Sarah May leyó el anuncio sentada al lado de la cama de su madre enferma, sus manos temblando, al darse cuenta de la cuidadosa planificación detrás de lo que parecía una reunión comunitaria inofensiva. La partida sería el domingo después del culto,
Había muchos botes provistos por la familia Whitmore. Todos los jóvenes solteros estaban invitados como huéspedes de honor por haber contribuido a la riqueza del pueblo. Sarah May repasó la lista de invitados especiales y sintió que su sangre se convertía en hielo. 17 jóvenes que habían llegado a Lake Ozark en los últimos 6 meses a trabajar en el aserradero. 17 forasteros, sin conexiones familiares locales, que las hermanas Whitmore habían cultivado con la misma paciencia metódica con la que un granjero engorda ganado para el matadero. Comprendió con horror que las hermanas se habían cansado de matar una víctima a la vez, que la desaparición de Henrik y su propia búsqueda incesante las habían convencido de adelantar su calendario y eliminar a varias amenazas de una sola vez. Mary Thornton se había desmayado la noche anterior. Su respiración era tan superficial e intermitente que Sarah May había permanecido sentada sosteniendo la mano de su madre y rezando oraciones cada vez más desesperadas en el silencio de la rectoría. El derrame cerebral se produjo repentinamente durante la cena. El rostro de Mary se contorsionó en confusión cuando su lado izquierdo se entumeció y su habla se arrastró incomprensiblemente, sin poder ver al doctor, a Whitman o a las medicinas que podrían haberla ayudado. Sarah May solo pudo mirar mientras el cuerpo de su madre se rendía lentamente al estrés y al dolor de ver a su hija convertirse en una paria en la comunidad a la que habían dedicado sus vidas. La ironía no se perdió en Sarah May. Su madre se estaba muriendo el mismo fin de semana en que las hermanas Whitmore estaban planeando su mayor masacre hasta el momento, como si las fuerzas corruptas que habían invadido Lake Ozark estuvieran decididas a eliminar cada fuente de resistencia a su dominio. Se sentó en la silla de su padre al lado de la cama de la enferma, con la carta de Thomas Becket y la declaración jurada de Henrik, la única evidencia de 43 asesinatos que el resto del mundo había desestimado como histeria femenina, y sintió que la impotencia absoluta se abatía sobre ella, como un sudario. Sarah May había imaginado noches enteras de formas de alertar a las próximas víctimas o de sabotear la partida, pero todos los planes se rompían ante su total desconexión de la comunidad y el posicionamiento de las hermanas como benefactoras queridas en cuya palabra siempre confiarían antes que en sus crecientes denuncias locas. Había escrito a todas las autoridades que se me ocurrían, pero las respuestas habían dejado claro que ninguna ayuda externa llegaría a tiempo para detener la masacre del domingo, y su propia credibilidad estaba tan destrozada que incluso gritar advertencias desde los escalones de la iglesia solo se consideraría una prueba más de su locura. De pie junto a la tumba de su padre el sábado por la noche, Sarah May finalmente entendió la naturaleza de la decisión que lo había obsesionado sus últimos meses. En la lápida estaban su nombre y fechas de nacimiento y muerte, y la inscripción: predicó justicia y vivió en gracia, palabras que ahora sonaban como una burla del hombre que había preferido el silencio cómodo al valor moral que sus sermones habían exigido de los demás. Se arrodilló en la hierba junto a su tumba y recitó las palabras que no había podido articular en su funeral, cuando el dolor y el shock la habían dejado muda ante la pérdida. «Sé por qué te quedaste en silencio, papá», le susurró a la piedra grabada que señalaba todo lo que quedaba del reverendo Samuel Thornton. «Conozco las donaciones mensuales que nos alimentaron y nos vistieron, las garantías de protección que llegaron con hacer la vista gorda ante un asesinato, la horrible matemática que convirtió 43 extraños muertos en un precio aceptable por la supervivencia de tu familia». Sarah May apoyó la mano en el granito frío, y las lágrimas volvieron a rodar por sus mejillas por primera vez desde que había leído la carta de Thomas Becket. «Pero tu silencio no nos salvó, papá. Solo pospuso nuestra aniquilación y nos hizo cómplices de atrocidades que perseguirán a este pueblo mucho después de que todos estemos muertos a tu lado». La comprensión que llegó a Sarah May en ese momento fue liberadora y aterradora. Ahora se daba cuenta de que su padre no había elegido entre valentía y cobardía, sino entre distintas formas de ruina moral, y el camino que había tomado los había traído hasta aquí, sola contra fuerzas que se habían vuelto demasiado poderosas para ser detenidas por medios ordinarios. Se puso en pie junto a su tumba y regresó a la rectoría donde su madre moribunda permanecía inconsciente
ya no dividida, entre salvar a los 17 jóvenes condenados a muerte, y saber que hacerlo, no lograría nada más que sumar su nombre a la lista de víctimas de Lake Ozark. Pero cuando Sarah May entró en la casa parroquial y encendió la lámpara de petróleo al lado de la cama de su madre, algo se endureció en su pecho, no esperanza de éxito, sino la conciencia de que algunas decisiones te definen, más allá de lo que logren. Recopiló la misiva de Thomas Becket, el juramento de Hendrick, escrito en su perfecto inglés acentuado, y su propio informe meticuloso de 43 desapariciones, y los ató con Bramant, sellándolos en una funda de tela encerada. Mañana las hermanas Whitmore intentarían matar a 17 hombres inocentes a plena vista del pueblo que había tolerado su reinado de terror, y Sarah May estaría allí para verlo. No porque pensara que podía detenerlas, sino porque alguien tenía que recordar sus nombres y contar sus historias cuando las cómodas mentiras se derrumbaran bajo demasiada sangre. Pasó las horas que quedaban antes del amanecer redactando una última carta para enviar por correo a las autoridades de Jefferson City, sabiendo que sería demasiado tarde para salvar a alguien, pero con la esperanza de que pudiera servir como testimonio desde más allá de la tumba si las hermanas lograban silenciar a la última persona en Lake Ozark, que se negaba a apartar la mirada de sus delitos. Mientras la primera luz del domingo se filtraba a través de las ventanas de la casa parroquial, Sarah May Thornton se preparó para tomar una decisión que salvaría el legado de su padre o terminaría la ruina moral que comenzó con su primer acto de silencio cobarde.